hermanas. Hoy quiero mandarles un saludo fraternal. Reciban un abrazo de mi parte. Hoy tengo nuevamente el privilegio y el honor de poder venir a compartir con ustedes esta clase, nuevamente nuestro taller de las maestras de bien. Hoy deseo con todo mi corazón que esta clase te pueda servir como a mí me ha servido mucho en este tiempo. Vamos a poner en manos de Dios todo lo que vayamos a hablar el día de hoy. Acompáñenme a hacer una oración, por favor. Vamos a orar. Padre poderoso, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella, hoy venimos ante su presencia, pidiendo y suplicando que se quede en control de nuestro corazón, de nuestro vivir, de nuestro actuar. Hoy venimos ante su presencia, deseosas de poder seguir aprendiendo de su palabra. Ayúdenos, Dios, a poder hacer las cosas de forma correcta delante de usted y que sea usted quien siga guiando nuestras vidas. Quédese en control de todo lo que vamos a hablar el día de hoy y que sea usted, Dios, quien nos siga guiando y nos siga llevando al camino correcto. Ayúdenos, Padre bueno, y todo esto lo oramos y lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, queridas hermanas, vamos a comenzar nuestra clase recordando nuestra escritura base que viene en el libro de Tito, Tito 2. Vamos a leer del 1 al 4 en versión Reina Valera. Acompáñenme a leer, vamos a leer. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Bueno, pues nuevamente nuestra escritura base de este taller. Y bueno, vamos a preguntarnos qué es lo que enseña una maestra de bien. ¿Qué es lo que enseña una maestra de bien? Pues vamos a enfocarnos en el versículo 4, que dice que enseñan a las mujeres más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Hoy vamos a ver una clase que se llama Autoridad y Sumisión. Vamos a ir teniendo claro qué es autoridad. Autoridad es la facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Eso es autoridad. Vamos a ver qué es sumisión. Sumisión es la acción de someterse sin cuestionar a las autoridades o voluntad de otra persona o a las circunstancias que se imponen. Bueno, pues ahorita ya tenemos claro qué es autoridad y qué es sumisión. Y bueno, pues vamos a pensar en nuestro maestro, ¿verdad? Vamos a tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesús y vamos a mirar que Jesús podía tener una relación de forma muy profunda con su Padre, con Dios, ¿verdad? Él, a pesar de tener una relación al mismo nivel, siempre fue sumiso delante de él. El Padre es la autoridad, ¿verdad? Y el Hijo era el que obedecía. Hoy quiero que me acompañes a una escritura que está en el libro de Lucas 22, 42, donde dice Jesús orando: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús obedeciendo al Padre y pidiéndole que no le permitiera pasar por ese trago amargo que iba a suceder, ¿verdad? Si recordamos, esta escritura nos lleva a la crucifixión, cuando Jesús iba a tener un sufrimiento muy fuerte, muy doloroso, tanto físico, espiritual y en todos los sentidos, ¿verdad? Hoy yo te quiero preguntar, ¿cuántas veces hemos podido pasar por eso? Orándole y diciéndole a Dios que no permita que pasemos por ese trago amargo, pero sin embargo, pues es el plan de Dios. Entonces, hoy vamos a comenzar a ver nuestra clase que habla sobre la autoridad y sobre la sumisión. Hoy yo te quiero preguntar, hermana, ¿tú has tenido esta actitud que Jesús oraba en esta oración, donde dice que no se haga mi voluntad sino la tuya? ¿O has tenido esta
actitud con Dios cuando dice, no me hagas pasar por este trago amargo si tú quieres. Hoy podemos mirar ejemplos comunes y claros del diario vivir sobre la autoridad y sobre la sumisión, y podemos pensar en los padres y los hijos, ¿verdad? El padre es la autoridad y el hijo pues tiene que someterse, ¿no? Someterse a la enseñanza, a la educación. Podemos pensar en otro ejemplo como en el gobierno. El gobierno pone leyes, estatutos, los cuales nosotros como ciudadanos tenemos que obedecer. A otro ejemplo claro y del diario vivir es el trabajo. En el trabajo normalmente todos tenemos un jefe y el cual pues da órdenes, ¿verdad? Y nosotros tenemos que escuchar lo que él diga y obedecerlas. Entonces, si tú te das cuenta, la vida misma se rige siempre de una autoridad y de alguien que se tiene que ser sumiso. Aún eclesiásticamente, hermana, nosotros como cristianos nos sometemos a Cristo. Recordemos cómo Jesús se sometía a Dios por su voluntad propia. Ahora vamos a ver el Evangelio de Juan 10:18. Vamos a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Vamos a estar leyendo ahorita varias versiones para ir entendiendo un poco más lo que hoy Dios quiere decirnos a través de su palabra. Decía Jesús, hablando sobre que Él es el buen pastor y diciendo que el Padre lo ama. En este versículo, en esta parte de la Biblia, Jesús estaba hablando con sus discípulos, con la gente que estaba a su alrededor y explicándoles que Él era el buen pastor, ¿no? Y que Él obedecía a Dios. Vamos a leer lo que dice la Escritura, Juan 10:18. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Esta escritura me hace pensar cuántas veces yo me someto a Dios de forma voluntaria. Dice Jesús, yo doy yo doy mi vida por mi propia voluntad. ¿Cuántas veces hacemos la voluntad de Dios que sea de una forma natural, que sea de una forma sin replicar, que sea de una forma sin que nosotros nos pongamos a pensar, ¿por qué Dios? ¿Por qué tengo que hacerlo? Y creo que eso es algo que cotidianamente nos sucede, ¿verdad? Nosotros cuando recibimos la instrucción a través de su palabra y recibimos las escrituras, ¿de qué forma las recibes, hermano? Cuando te leen una escritura en la cual Dios dice qué es lo que piensas, qué es lo que haces. Cuando nosotras nos llegamos a someter a la voluntad de Dios, es un acto de nobleza, de humildad, de mansedumbre para con Dios. Es una adoración que hacemos hacia Él. En el mundo actual, este sometimiento, la verdad, es algo como vano, como que es imposible, como que, ¿cómo crees que puedes hacer eso, verdad? Pero pues esto es lo que viene en la palabra de Dios y es algo que pues como nos decían alguna vez en alguna prédica, si Dios lo dice, yo lo hago, ¿verdad? Entonces, si Dios lo manda, pues hay que acatarnos a lo que Él diga. Quiero recordar el versículo 4 de Tito, donde vamos a ver que las maestras de bien enseñan a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Vamos a leer una escritura donde Dios nos enseña cómo quiere que tenga el orden nuestras vidas. Él quiere ver que nosotros seamos obedientes. Y hoy vamos a leer Efesios 5, 22, 23, donde dice, las esposas deben estar sujetas a sus esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es también su Salvador. Bueno, pues ya vamos a comenzar con esta clase donde Dios nos va a enseñar cómo quiere que nosotros vivamos. Estamos ahorita viendo quién es la autoridad y quiénes son las que tienen que estar sujetas, ¿verdad? Querida hermana, amiga, quizás a lo mejor tú estás viendo esta clase y estás pensando, pues yo ni marido tengo, no soy casada, ¿verdad? Pero cada una de las clases que hoy Dios nos pone
Sin duda son herramientas muy valiosas para poder seguir en el reino, para poder ayudar a personas, para poder ayudar a gente. A lo mejor tú, amiga, no eres casada, no tienes marido, pero, ¿sabes? Siempre vas a tener a alguien a tu lado que va a necesitar un consejo que tú puedes dar de forma bíblica en la cual puedes tener la seguridad y la autoridad de que es algo real, o sea, es algo que Dios demanda, aunque suena ilógico, ¿verdad? Entonces, tomemos estas herramientas para poder seguir pues ayudando a los que están a nuestro alrededor y para las que nosotras que somos casadas, pues escuchemos la voz de Dios, ¿no? Hablándonos. Entonces, podemos ver que en esta escritura, eh, a mí me reta mucho esta escritura porque dicen, las esposas deben estar sujetas al esposo. Hoy en este tiempo, la verdad, amiga, yo, hermana, yo me sentí muy retada, me sentía triste en algún momento de este tiempo que estuve redactando esta clase porque pude mirar que todavía me falta. No digo que estoy mal, pero tampoco estoy tan bien como Dios quiere que lo esté. Entonces, pues hoy deseo con todo mi corazón arrepentirme y poder realmente cambiar lo que no he estado haciendo bien delante de Dios. Esta escritura es una ilustración del matrimonio que Dios quiere que tengamos. El estar sujetas a nuestros esposos habla de la autoridad y de la sumisión y hace la comparación de que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Quién forma la iglesia, queridas amigas? Hombres y mujeres, ¿verdad? Que vamos a buscar a Dios. Entonces, si tú te das cuenta, delante de Dios somos iguales, hombres y mujeres. Solamente que Dios marca un orden y ese orden pues es el que viene hoy en esta escritura, ¿no? Las esposas deben estar sujetas a sus esposos, porque el esposo es cabeza de la esposa. Es algo que pues yo decía en el mundo es algo que a lo mejor no es muy lógico, pero pues para Dios sí lo es. Hoy te quiero preguntar qué forma ves a tu esposo, ¿cómo lo ves hoy? En Primera de Corintios 13 te muestra de qué forma tú puedes amar a tu esposo. A veces, o normalmente siempre, no sabemos amar. Podemos decir y sentir cariño, amor, aprecio por una persona, pero humanamente es mm, difícil poder transmitir a veces ese amor con hechos, no con palabras, sino con hechos, ¿verdad? Entonces, hoy te quiero compartir que hay varias formas de mostrar amor a los esposos. Una de ellas es sentir compasión por ellos cuando se están equivocando o cuando están haciendo las cosas mal. ¿Cómo te pones tú cuando ves que tu esposo se está equivocando? ¿Te pones así como yo, enojada y empiezas así como que a poner medios gestos y caras? ¿O qué es lo que haces? Tú como esposa discípula puedes ayudar a tu esposo de forma bíblica a poder cambiar actitudes y juicios que él no están bien, pero lo tienes que hacer con amor. Hoy podemos recordar la escritura que viene en Gálatas 6:1, donde dice que si tú eres más que espiritual, ayuda a tu hermano, ¿verdad? Y eso pues es algo que a Dios le puede agradar mucho y es una forma de demostrarle amor. Pero también podemos pensar que puedes tener un esposo que no es discípulo, ¿no? Y eso pues es una situación mucho más difícil. ¿Por qué no hablamos el mismo idioma? ¿Por qué no pensamos de la misma manera? Pero sabes, hermana y amiga, lo que tú puedes hacer en este tiempo es orar, orar mucho por él y ponerlo en manos de Dios. Y aún también el orar por ti, el orar para que Dios no permita que en tu corazón se hagan raíces amargas en las cuales pues pueden dañar tu vida espiritual a través de tu diario vivir. Sabemos que hay en nuestra vida tiempos muy difíciles, muy confrontantes, muy tristes, muy de muchas formas, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Cuando siempre tengas estos problemas difíciles con tu esposo, siempre da bendición. Da bendición a tu esposo, dile a nuestro Padre que lo bendiga, que lo ayude, que lo proteja, que lo cuide.
Aunque a lo mejor puedes llegar a pensar, pues ni lo merece, porque pues como es conmigo, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Recuerda que bíblicamente somos una sola persona, somos una sola carne. Entonces, si tú lo bendices, tú te estás bendiciendo a ti misma. Y si tú lo maldices, pues cuidado, porque no estás haciendo las cosas correctas delante de Dios. Y bueno, otra forma también de amar es esa, ¿no? El poder ser pacientes y tolerantes. Y es una forma de demostrar amor. Así como tú y yo lo podemos recibir de nuestro Padre Celestial. Dios es paciente y tolerante contigo, conmigo y con todos los que le conocemos. Siempre debemos esperar en Dios, hermanas. Siempre debemos confiar en Él, que Él está en control de nuestras vidas, de nuestro matrimonio. Debemos pensar positivamente. Hoy espero, de verdad, con todo mi corazón, que tú estés aprendiendo y llevando a cabo lo que dijimos la vez pasada en la clase sobre poder memorizar escrituras. Escrituras que te van a ayudar a enfrentar tus pensamientos, tus emociones y que te van a ayudar a poder ser victoriosa en muchas batallas y poderlas someter a Dios. Vamos a ver unas prácticas bíblicas de la sumisión de la esposa. Vamos a ver 3 puntos nada más el día de hoy y son: una esposa cristiana debe estar sujeta a su marido, aun cuando no sean cristianos. Y vamos a leer la escritura de Primera de Pedro 3:1. Vamos a leer versión Dios habla hoy. Así también ustedes, las esposas, sométanse a sus esposos para que si alguno de ellos no cree en el mensaje, puedan ser convencidos sin necesidad de palabras por el comportamiento de ustedes. Dice la escritura, sométanse a sus esposos. Creo que es algo difícil, pero no creo que sea imposible porque en esta misma escritura más adelante dice que Sara, esposa de Abraham, ella se sometía y le decía a mi señor Abraham. Es un ejemplo muy claro de que sí se pueden hacer las cosas, aún a pesar de llevar una vida muy difícil. Recordemos en esos tiempos cómo era todo, cómo es todo ese medio del entorno del Medio Oriente, ¿verdad? Y sin embargo, Sara es nuestro gran ejemplo. Y dice, si alguno de ellos no cree en el mensaje. Esto es algo que pues tenemos que modelar delante de Dios, que debemos de hacer porque pues es un mandato que hoy Dios manda a través de esta escritura. Y luego dice sin necesidad de palabras. Sin necesidad de palabras, tú dices, wow, no, pues si nosotras las mujeres nos las pasamos hablando y los hombres normalmente siempre están callados y nosotros estamos, ¿verdad? Pero no, o sea, es algo que Dios demanda, que te quedes callada, ¿no? Y dice, por el comportamiento de ustedes. Hoy, yo te decía, cuando estaba desarrollando esta clase, me sentí muy retada porque dice, sin necesidad de palabras y por el comportamiento de ustedes. Entonces, querida amiga y hermana, deseo con todo mi corazón que esto te ayude. Y bueno, vamos a ver otro punto más, que es una esposa sumisa. No debe deshonrar la palabra. Y vamos a leer el libro de Tito 2:5. Y dice, no debe, no, perdón, hacer juiciosa, puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sujetas a sus esposos, para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. Bueno, en esta escritura podemos ver varios pedimentos que nos hacen, ¿verdad? Dicen hacer sujetas, puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sujetas a sus esposos. Pues vamos a concentrarnos en esta palabra que vamos a subrayar nuevamente en nuestra Biblia, que diga sujetas a sus esposos. Ese sumisa, queridas hermanas, no es que quiera decir que vamos a hacer todo lo que digan nuestros maridos cuando no son discípulos o aun cuando son discípulos, ¿verdad? Nosotros tenemos siempre que pensar y llevar por delante la palabra de Dios. Recordemos el orden que tenemos para nuestras vidas. Primero Dios, después mi esposo y después mis hijos. Si mi esposo me está pidiendo algo que yo haga
que no está bien delante de Dios, que me está llevando a pecar, pues ahí va a haber un problema, porque primero está Dios y después Él, ¿verdad? Entonces, una esposa tiene un temor reverente. Es el tercer punto. Y vamos a ir al Salmo 2:11. Dice, sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Esta versión es Nueva Traducción Viviente y dice, sirvan con un temor reverente. Es una virtud fundamental en la vida del cristiano tener ese temor reverente. ¿Por qué? Porque es un temor santo. No es un temor a que Dios te va a castigar y que Dios se va a enojar contigo y te va a ir muy mal, sino que, obvio, si tú tienes una acción que no está bien, no vas a poder recibir algo bueno, ¿verdad? El temor que tenemos que desarrollar es un temor santo, de fallarle a Dios a pesar de conocerle. Esto es algo que debe de haber en el corazón de todo cristiano. Cuando sabemos que hacemos las cosas mal, pues obvio que no vamos a estar bien delante de Dios. Pero dice también, alégrense con temblor. ¿Cómo te sientes cuando las cosas que estás haciendo están bien delante de Dios? ¿Cómo te sientes cuando las cosas van por buen camino? ¿Te sientes contenta, alegre, verdad? Eufórica, ¿no? Dice la Escritura, alégrense con temblor. Y bueno, queridas hermanas, si tú estás bien hoy con tu esposo, sin duda por consecuencia tus hijos van a estar bien, ¿verdad? Porque el esposo y la esposa se llevan bien y pues tienen comunicación y los hijos pues pueden ser guiados de una forma más lineal. Recordemos que Jesús sufrió en la cruz porque fue sumiso ante Dios y que llegó a la muerte y que resucitó. Hoy, ¿de quién estamos aprendiendo? ¿Quién es nuestro maestro? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Quiero compartirte, hermana, que una mujer sabia siempre va a buscar el consejo de una mujer madura y piadosa. Y la madurez no tiene que ver con la edad. La madurez tiene que ver mucho con tu vida espiritual, cómo te comportas y qué es lo que haces y qué es lo que piensas. Y pues bueno, es algo normal. La Biblia siempre nos hace una cirugía de forma profunda en el corazón. Es algo que penetra hasta lo más profundo de nosotras. Y como dicen, la Biblia nos convierte y nos incomoda. El hacer la voluntad de Dios no debe de ser una carga, debe ser algo que nos llene de gozo. Y bueno, con estas escrituras hoy te quiero dejar y quiero dejarte con dos preguntas para que tú te las contestes y puedas mirar cómo estás delante de Dios. La primera pregunta es, ¿estoy siendo una mujer madura y sabia al hacer la voluntad de Dios? La segunda pregunta dice, ¿estoy siendo gozosa y sumisa? Y bueno, queridas hermanas, esto es lo que hoy yo te quería compartir. Te mando un fuerte abrazo, deseando que siempre estés bien, que estés mejor, que a través de estas clases podamos ser esas maestras de bien que puedan ayudar primero nuestra casa y después lo que esté a nuestro alrededor. Y bueno, pues a Dios sea la gloria y bye.